considerar esta mañana un texto que es maravilloso, y voy a hacer un poco eco de lo que vimos en el estudio bíblico, pero mi intención es que nosotros podamos profundizar un poquito más ahora en el amor de Dios. Yo quiero invitarlos a Primera de Juan, a considerar ahí Primera de Juan, capítulo 4. Y voy a dar inicio a una serie de sermones donde vamos a estar orientados al amor de Dios. Al amor de Dios. Y vamos a estar leyendo como texto de inicio ahí en Primera de Juan capítulo 4. Voy a leer desde el verso 7 hasta el verso 21. Sin embargo, hoy día vamos a concentrarnos un poco en lo que es el verso 19. Amados, dice el Señor, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Oremos al Señor. Amado Dios, en el nombre de Jesús, quiero ir a tu presencia, Señor, junto a mis hermanos, para rogarte en esta oportunidad que tu texto, que tu Biblia, que tu palabra, Señor, sea hablando a nuestros corazones. Te rogamos, Señor, que estas verdades básicas para muchos de nosotros, Señor, pero profundas a la vez, puedan ser, Señor, insertadas en lo más profundo de nuestro corazón, para que estas verdades respecto al amor tuyo y al amor nuestro por ti puedan ser verdades que moldeen nuestra vida en cada una de nuestras actividades, en cada una de nuestras actitudes, en cada una de nuestros pensamientos, Señor. Que seamos impactados por el amor tuyo, que seamos impactados por la demostración de tu amor, por la esencia de tu amor, y también que seamos impactados a tal punto, Señor, de responder ese amor con amor a ti, Señor. Te damos gracias por este texto que es maravilloso, Señor, para nosotros, donde podemos, Señor, ver, Padre amado, que aún antes de que existiera todo, tú nos amabas.
Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Primera de Juan 3:19 nos dice una gran verdad, hermanos míos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Este es un texto maravilloso que nos habla de la dinámica de nuestro amor con Dios y de la dinámica del amor de Dios con nosotros. Originalmente decía que esta frase está tal como está puesta ahí en el español, que el énfasis está en los pronombres y lo que resalta primero que todo es el amor nuestro hacia Dios, pero desde una pregunta implícita, es decir, ¿por qué amamos a Dios? ¿Por qué tú y yo amamos a Dios? Estoy hablando con los cristianos. ¿Por qué tú y yo amamos a Dios? Y la respuesta que nos da el apóstol es que porque Él nos amó primero. ¿Entiende? Y sin duda que esto nos muestra dos grandes verdades acerca del amor de Dios. Primero nos enseña, acerca del amor de Dios, de cómo Él nos amó, y dice primero, pero también nos enseña la gran verdad, como decíamos hace un momento atrás, de que nuestro amor es una respuesta a su amor. Nuestro amor es una respuesta a su amor. De tal manera que si tú estás en crisis de amor por Dios, seguramente es porque no estás considerando el amor que Dios ha tenido por ti y ha manifestado por ti. Cuando la palabra del Señor nos dice, ahí Cristo hablando en el Apocalipsis a la iglesia de Éfeso, has perdido tu primer amor, o más bien dicho, has abandonado tu primer amor, porque ahí el énfasis está en el hecho de que voluntariamente los individuos han abandonado el primer amor. Y nos enseña que el amor que nosotros manifestamos a Dios puede ser en algunos momentos de nuestra vida puesto en crisis. Es decir, podemos nosotros menguar en nuestro amor por Dios. Ahora, ¿qué repercusión tiene eso en nuestra vida práctica? Mucho. Porque nuestra vida espiritual, nuestra vida con Dios, nuestra estabilidad espiritual, nuestra vida cristiana en sí, depende fundamentalmente de esta plataforma, de esta base que es el amor por Dios. Y el amor por Dios, hermanos, como hemos visto, es el motor, es la motivación que nos lleva a vivir para Dios. Servir a Dios, adorar a Dios, obedecer a Dios, son cosas que son imposibles realizar en nuestra vida si no está la base del amor a Dios. Y debido a eso es que el gran mandamiento es amar a Dios. No hay otro mandamiento superior en la palabra de Dios que ese, amar a Dios. Porque el amor a Dios es, vuelvo a repetir, es la plataforma sobre la cual se montan todas las cosas que nosotros hacemos por Él. Pero el gran peligro es que yo puedo estar sirviendo a Dios sin amar a Dios, puedo estar obedeciendo a Dios sin amar a Dios, puedo estar incluso cantando a Dios, alabando a Dios, adorando a Dios sin amar a Dios. ¿Puede hacerse eso? Claro que sí, claro que sí. Es tremendamente interesante cómo el Señor Jesucristo en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso destaca de ella su ortodoxia, su celo por la palabra, su visión clara respecto a lo que es error y verdad, cuando dice, has impedido que estos llamados apóstoles entren ahí, tiene un buen filtro doctrinal, pero dice, tengo algo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, es increíble cómo en los evangelios aún el factor amor es mucho más importante que incluso la ortodoxia doctrinal. Ojo, no significa que Dios menosprecie la ortodoxia doctrinal, no. Las cartas pastorales están llenas de instrucciones que abundan en cuanto a preservar la sana doctrina. ¿Me entiende?
Pablo le dice a los hermanos, a la iglesia de Galacia, a las iglesias de Galacia, que tengan cuidado con otros evangelios. Es decir, la doctrina en sí es sumamente importante. Pero como dijo Pablo en el capítulo 13 de 1 Corintios, pero si yo tengo todo el conocimiento y la ciencia, pero no tengo amor, nada soy. Entonces el amor ocupa un lugar preeminente en cuanto a las virtudes del cristiano. Por eso es que necesitamos aprender a amar a la manera de Dios, necesitamos entender el amor de Dios. En esta cultura, en este mundo, el término amor está sumamente manoseado, sumamente mal usado, y es sumamente pernicioso y perjudicial que tú entiendas el amor de Dios en los términos culturales del mundo. Nosotros muchas veces tenemos esa percepción del amor. Los Beatles hace mucho tiempo cantaban, ¿cierto? Todo lo que necesita es amor. Entonces ahí los cristianos, sí, nosotros tenemos ese amor, vamos a llevarlo. Pero generalmente y en mucho tiempo el cristiano tuvo la percepción y ha tenido la percepción cultural del amor. Esto del afecto en sí, pero el amor de Dios y el amor que imparte Dios a los cristianos y el amor que Dios demanda que el cristiano imparta a los demás es de una categoría superior a la cultural. No basta con amar a la manera del mundo. Yo no debo amar a Dios a la manera que el mundo... Hermanos, todo el mundo dice que ama a Dios, que cree en Dios y que ama a Dios. Por lo menos lo que tienen la idea de que existe un Dios. Y todos tienen la idea de que Dios les ama y Dios los cuida. Y está bien. Parte de la gracia común es esa, que la misericordia de Dios es repartida a todo el mundo. Pero el amor especial que Dios tiene a su pueblo es distinto. El amor de complacencia, el amor donde Él se siente agradado de lo suyo, es distinto. Entonces nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y quiero partir un poco al revés de la proposición que nos hace el apóstol en este versículo, hablando primero acerca del amor de Dios. El apóstol nos dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Él nos amó. Ahora, ¿quién es Él? Buena pregunta. ¿Quién es aquel ser que nos amó primero? Bueno, es Dios. Dios nos amó primero. Ahora, ¿por qué es interesante esta pregunta, hermano mío? Porque tú y yo necesitamos tener claridad con respecto a quién es Dios para entender cómo es su amor. Yo no voy a comprender y tú no vas a comprender cómo es el amor de Dios si no entendemos quién es Dios. Ahora, cuando digo entender quién es Dios, no estoy queriendo decir tener un conocimiento cabal de todo lo que es Dios, porque eso es imposible. Dios es inescrutable, inentendible. Y de alguna manera todas sus virtudes, todos sus atributos son de la misma categoría, pero el amor de Dios viene de Dios. Por eso es importante entender quién es Dios. Y para partir, teniendo una idea referencial de quién es Dios, podemos ver en el verso 12 del capítulo 4 de 1 de Juan, esta declaración que el apóstol hace, dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo puedes tú conocer a alguien que nunca has visto? Y no puedes ver, de hecho. Entonces ahí hay muchos que piensan equivocadamente, hermanos míos, muchos cristianos incluso, tal vez llegan a la percepción de que Dios es una idea, de la cual yo me engancho y planteo mi cosmovisión y ahí vivo, en la idea de Dios. No lo entienden como un ser real que interactúa con nosotros. ¿Por qué? Porque a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Y cuál es la premisa del ser humano? La premisa errónea y equivocada, una falacia es, si no lo veo, no lo creo. ¿Ya?
Eso es una falacia del ser humano. ¿Entiendes? Es una falacia porque ni tú ni yo vemos las ondas, las microondas por las cuales se transfiere la voz del celular, pero sí creemos que el otro fulano que está al otro lado de la línea me está hablando. Lo creo. ¿Por qué? Porque tengo de alguna manera la repercusión de aquel acto de hablar desde allá, a través de las ondas. Yo no tengo idea cómo llega la voz ahí. Cuando chicos nos decían que en la tele habían enanitos, ¿cierto? Que hacían... Yo no entiendo cómo la tecnología funciona en muchas cosas, pero están ahí los efectos. A eso se refería Cristo cuando decía que el Espíritu, el que nace del Espíritu es como el Espíritu, como la obra del viento, que nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. Tú no puedes comprender cómo se hace, pero ves los efectos. Ves los resultados, ves las consecuencias. Dios es la causa primera de todo lo que existe. Y existe un Dios porque existe algo creado por Dios. Entonces, a Dios nadie le ha visto jamás. Pero Juan, en su evangelio, abunda en esto diciendo que su Hijo es el que nos ha dado a conocer a ese Dios invisible. Es la manifestación, es la imagen del Dios invisible, es Cristo. Pero no se confunda, la manifestación visible de Dios, que es su Hijo Cristo, la segunda persona de la Trinidad, no significa que Dios en ese cuerpo solamente y únicamente está contenido. Dios es infinito, es eterno, es un espíritu eterno, infinito, inmutable, perfecto en todos sus atributos, manifestado en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es el creador de todas las cosas. Todo lo que existe es por causa de que Dios lo creó. Hay algunas cosas que los hombres han creado, pero eso es en virtud de la inteligencia que Dios dio al hombre. Entonces, todo puede tener una trazabilidad hacia Dios en cuanto a lo que existe. Dios es soberano. No hay nada que esté por sobre la autoridad de Dios. Dios reina en este mundo. Dios reina en este universo. Pueden caerse los montes, pueden salirse los ríos, ¿cierto? Pero Dios reina. Todo está bajo su control. Y no solo eso, todo tiene su propósito. Todo tiene su propósito. Dios es soberano. Hermano mío, Dios es independiente. Dios no espera que tú lo aconsejes y que yo lo aconseje. Dios no necesita planes míos para que Él los bendiga. A veces somos así, ¿cierto, Señor? Quiero hacer esto para ti, bendice mi plan. No, la idea es qué planes tiene Él y yo estar ahí metido. Pero porque Dios es independiente, Dios de alguna manera es feliz, dichoso, aunque ninguno de nosotros existiera. Aun si solo existiera la Trinidad en el universo, sería infinitamente feliz la Trinidad. Porque Dios es feliz en sí mismo, es perfecto en sí mismo, en todos sus atributos. Él es todopoderoso, todo lo puede hacer. Todo lo puede hacer. Él es perfecto en sabiduría. Aunque hay cosas que Él permite que nosotros no entendemos, no comprendemos de buenas a primeras. A veces pensamos que la meta del cristiano es llegar a comprender por qué Dios hace lo que hace. Y hermanos, muchas veces no vamos a entender completamente por qué Dios hace lo que hace. Pero el desafío está en asumir su voluntad y amar su voluntad. ¿Desde dónde? Desde la idea de que Él es sabio. Es perfecto en sabiduría. Él es capaz de hacernos pasar penurias, pero de aquello sacar buenos frutos. Muchas veces tenemos la percepción, cuando miramos las cosas que Dios permite en nuestra vida, tenemos la percepción de que nosotros no lo haríamos así, ¿cierto? Pero Dios es sabio. Pablo decía, el único y sabio Dios. Dios es sabio, es perfecto en justicia. Dios es justo. Dios es justo. Hermano, todas las calamidades que pasan en el mundo, todas las calamidades que pasan en el mundo son de alguna u otra manera parte del juicio de Dios al pecador.
Nuestras enfermedades, las catástrofes naturales, todo de alguna manera está ligado al juicio de Dios por nuestra rebeldía. Dios es absolutamente justo, perfecto en justicia. Es absolutamente santo. Nosotros no podemos concebir la santidad de Dios porque nosotros no tenemos ninguna experiencia en nuestra vida que se asimile a esa absoluta y perfecta santidad de Dios. Dios es santo. En su esencia excluye todo lo malo. Es completamente puro. Completamente puro. Sus palabras son puras, dice los Salmos. Dios es majestuoso, Dios es glorioso, Dios es hermoso, Dios es perfecto. Él todo lo sabe, Él lo puede hacer todo, Él está en todo lugar. Aún está aquí. Está aquí. Y qué precioso es Dios, pensar en Dios así. No sé cuánta gente vive en el mundo. No tengo el dato ahora, millones y millones de personas, pero es increíble cómo un Dios, como nuestro Dios, puede estar dedicado a cada uno de quienes conforman su pueblo en este mundo, siendo millones. Yo tengo 5 hijos y yo puedo estar enfocado en uno a la vez a veces, en uno, sí. Pero Dios, hermano, no es disperso como yo. Dios es absolutamente y ultra enfocado en cada uno de sus hijos, de manera individual, de manera colectiva y de una manera especial. Hermano, nuestro Dios es maravilloso. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es majestuoso, es santo. Todo lo puede hacer. Todo lo sabe. Él conoce nuestro corazón. Él conoce las intenciones más profundas de nuestro corazón. Ese es el Dios que vio Isaías cuando vio la gloria de Dios y cuando él mismo, siendo un profeta de Dios, ante la majestuosidad de la santidad de Dios, dijo: yo soy un hombre sucio de labios y vivo en un país, en una nación con labios inmundos. Porque cuando tú te encuentras con la santidad de Dios, no queda otra cosa que mirar tu suciedad. Y ahí está el profeta, cautivado por la santidad y la majestuosidad de Dios, la gloria de Dios. Fue maravilloso que este profeta viera esa gloria de Dios porque eran tiempos malos. En los días de los reyes en donde Isaías estuvo eran tiempos en donde el reino de Israel estaba en decadencia, en donde ya no había esperanza. Pero a pesar de toda esa calamidad social, Dios le recordó a Isaías: yo sigo reinando. Y ahí estaba la imagen del Dios majestuoso, soberano, glorioso, santo y justo. Lo mismo en los días de Juan en el Apocalipsis, cuando el libro del Apocalipsis está dado para infundir esperanza a aquellos cristianos que están en medio de una sociedad corrupta, liderada por Satán y sus huestes, en donde son perseguidos, en donde son maltratados. En toda esa sociedad ellos debían tener esperanza. Por eso Juan vio también este trono maravilloso que decía que a pesar de toda la calamidad que ellos iban a vivir, Dios reina. Y en ambas imágenes vemos a ese Dios majestuoso, inalcanzable, eterno, grandioso, santísimo, lleno de pureza, absolutamente justo. Ese Dios decidió amarnos. Ese es el Dios que te ama a ti y me ama a mí. Ahora la pregunta es: ¿por qué decidió amarnos? Bueno, su amor es sublime, es indescriptible, no podemos entenderlo. Pero Él decidió amarnos porque Él es amor. Verso 16 de Primera de Juan dice eso. Capítulo 4. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. ¿Qué dice? Dios es amor. ¿Sabes por qué decidió amarte?
Porque Dios es amor. La base del por qué está en su esencia. Él es así. Él es un Dios no que tiene amor ni siente amor, es amor. Así como Él es santo, Dios es amor. Es interesante que este atributo de Dios es puesto, valga la redundancia, como un atributo en la Biblia, no como una acción. No es que Dios ama, no es que Dios siente amor, Dios es amor. La esencia del amor que el hombre conoce es Dios. El problema con esta sociedad es que como está en un estado caído, no logra ni entender, ni comprender, ni conocer, ni manifestar el amor de buena manera. Lo deprecia, echa a perder el amor. Pero el amor de Dios es perfecto, porque Él es perfecto. Entonces, hermanos míos, ese Dios eterno, infinito, inmutable y perfecto en todos sus atributos, también es un Dios de amor que decidió por su amor amarnos. Ahora, ¿por qué nos ama? ¿Cuál es su motivación? Hemos dicho, porque Él es amor. Porque también debemos mirarnos a nosotros, no solamente mirar a Dios, mirémonos nosotros. ¿Qué vio en mí para que me amara? ¿Qué vio en nosotros para que nos amara? ¿Qué ve en ti para que te amara? Porque nosotros somos limitados, nosotros entendemos el amor, y es así porque somos criaturas. Nosotros entendemos el amor como una respuesta. ¿Me entiende? Como una respuesta a alguien, a algo. Pero Dios ama no como una respuesta a alguien o a algo. Dios ama porque es amor. No sé si entiende esa diferencia, pero nosotros no podemos amar sin que ese amor sea una respuesta a algo. Pero Dios nunca ama en respuesta a algo. Porque Dios es amor. Es decir, Dios, cuando decidió amarnos, no decidió amarnos en virtud de que Él vio algo en nosotros, porque nosotros somos todo lo opuesto a la perfecta belleza de Dios. Somos todo lo opuesto, todo lo contrario. Nosotros somos pecadores, nosotros somos transgresores de su santa ley, nosotros nos amamos a nosotros mismos más que a Dios. Nosotros somos egoístas, nosotros somos orgullosos, nosotros somos fabricantes de ídolos, nosotros somos rebeldes, nosotros somos detractores, somos personas autocentradas, somos personas que han decidido manifestar su rebelión con Dios. Que muchas veces declaran su independencia de Dios. Somos criaturas caídas, incapaces de agradar a Dios por nuestras propias obras, incapaces de alcanzar a Dios por nuestros propios esfuerzos. Somos criaturas que en vez de buscar a Dios en honestidad, nos consumimos en una vida religiosa y autocentrada. Como dice Romanos capítulo 1, adorando a las criaturas en vez del Creador, cambiando la gloria de Dios por imágenes de hombres y de tantas cosas. Hermanos míos, el ser humano ha decidido abandonar a Dios porque es rebelde, porque es pecador, porque es sucio. El profeta dijo: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Esa es nuestra realidad. Y desde esa realidad podemos nosotros mirarnos a nosotros y preguntarnos: ¿y por qué Dios decide amarme entonces? Porque estoy seguro de que si alguien entra en tu casa, un ladrón, y hace daño a tu familia, no solo roba, sino que hace daño a tu familia, estoy seguro que tú no tendrías ni una pizca de disposición de amar a ese individuo. Todo lo contrario, lo más probable es que tú aborrecerías con todo tu corazón a esa persona y quisieras verlo podrirse en la cárcel. Vuelvo a repetir, porque nuestro amor está condicionado. Siempre es condicional.
Está condicionado porque es una respuesta a las situaciones de la vida, a las personas, si nos agradan, si nos desagradan, si nos caen bien, si nos caen mal, si estamos bien en un lugar, si estamos mal en un lugar. Todo eso condiciona nuestro amor. Pero hermanos míos, es tremendamente maravilloso pensar que el Dios de los cielos y de la tierra decidió amarte a pesar de lo que tú eres y a pesar de lo que tú haces. Porque hermanos, nosotros no tendríamos ninguna esperanza en nuestra vida si Dios amara por respuesta, por reacción. Entonces, hermanos míos, nuestro corazón es engañoso y perverso. Él conoce en profundidad nuestro corazón, pero aún así, hermanos míos, Él decide amarnos. ¿Por qué? La respuesta está ahí en el verso 16, porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Y qué precioso que este atributo de Dios está en Él. Amén. Imagínate si Dios fuera solamente justicia, perfecto en justicia, pero sin amor. No tenemos esperanza nosotros. Ahora, no solamente Dios decidió amarte, no solamente Dios decidió amarnos, sino que según lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, que es nuestro texto, hermanos míos, Él nos decidió amar, o Él nos amó, dice la Biblia, primero. Y esto habla del tiempo en cuando Él nos amó. Porque, hermanos míos, tal como le dijo a Jeremías, con amor eterno te he amado. Y desde antes de que naciera, hermanos míos, la palabra del Señor, Efesios capítulo 1 nos enseña, y también Primera de Pedro capítulo 1 y capítulo 2 nos enseña que Cristo fue entregado en sacrificio por amor a su pueblo antes de la fundación del mundo. Dios decidió amarnos antes de cualquier cosa. Antes de que el mundo fuera, Dios te amó. Dios nos amó primero, dice. Entonces, hermanos míos, no solamente es maravilloso el hecho de que Dios nos ame, aún como somos, sino que es maravilloso el hecho de que Dios nos haya amado primero. Como dice el apóstol recordando el evento de Jacobo y Esaú, ni siquiera ellos habían hecho ni mal ni bien, pero Dios dijo a Esaú aborrecía, a Jacob amé. Él decidió amarnos. Hermanos, si tú eres parte del pueblo de Dios, bendito sea el Señor, Dios decidió amarte. Esa es la razón por la cual tú estás en el pueblo del Señor. Esa es la razón por la cual tú estás en la iglesia de Cristo. Es porque Él decidió amarte. No hay otra razón, no es porque tú calificaste, no es porque tú aprobaste, no, nada. Todo lo contrario, Pablo decía de sí mismo, yo el más pequeño de los apóstoles, yo el más pecador de todos. Yo el indigno, que tan indigno soy que perseguí a la iglesia. Por eso, amigo mío, el camino de partida para una comunión con Dios a través de Cristo es reconocer tu pobreza espiritual. Bienaventurados son los pobres en espíritu. ¿Qué es un pobre en espíritu? Aquel que reconoce su pobreza espiritual. Aquel que se ve a sí mismo y no se ve capaz de agradar a Dios. Aquel que se ve reprobado delante de Dios. Aquel que se mira a sí mismo y ve todo lo malo que hay en él. Pero desde esa pobreza miras a Cristo y ves la riqueza que hay en Cristo. ¿Cuál es la riqueza que hay en Cristo? Que en Cristo, amigo mío, tú tienes el perdón de todos tus pecados. Porque Él fue a la cruz llevando no solamente el pecado, sino que la culpa y el castigo por nuestros pecados. Y si tú en arrepentimiento confías en su sacrificio, en que solo a través de su sacrificio puedes tener entrada a la gracia de Dios, Dios te va a salvar, Dios te va a perdonar. ¿Por qué decidió Dios amarnos? Bueno, porque Él es amor. ¿Cuándo decidió amarnos? En el principio.
Y qué precioso. Mira, yo quiero apelar también a un texto que está ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Es el pasaje donde Cristo ora antes de morir. Y dice lo siguiente: verso 26, 25 y 26. Padre justo, el mundo no te ha conocido. Mi pregunta, amigo, es: ¿tú conoces a Cristo? ¿Conoces verdaderamente a Cristo? Cuando la Biblia habla de conocer a Cristo, no está hablando de como si yo lo ubico. Nosotros entendemos así, ¿cierto? ¿Conoces a Juan Pérez? No lo conozco, pero lo ubico. Tenemos distinciones, hay categorías, ¿cierto? No, en la Biblia cuando habla de conocer a Cristo está hablando de conocerle íntimamente, personalmente. ¿Conoces tú a Cristo? Dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado, ¿qué dice? ¡Wow! Y aquí podemos hacer una pregunta, hermano. ¿Qué tipo de amor tiene el Padre con su Hijo? ¿Qué tipo de amor tiene Dios el Padre con Dios el Hijo? ¿Condicional? ¿Qué tipo de amor? ¿Un pequeño amor? ¿Ama más al Espíritu Santo que a Cristo? ¿Cómo? Hermano, Cristo es Dios. Amén. Y como Dios, y el Padre es Dios, y el Espíritu Santo es Dios, y el amor de Dios es infinito, porque Él es infinito. Es eterno, porque Él es eterno. Es verdadero porque Él es verdadero. Es absoluto porque Él es absoluto. El amor de Dios es perfecto en todas sus manifestaciones. Y lo maravilloso que Cristo dice en esta oración: el amor con que tú me has amado, Padre Celestial, el mismo amor, la misma categoría de amor, yo anhelo que esté en ellos. Ese es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones a través de la obra del Espíritu Santo, dice Romanos capítulo 5, verso 8. Dios ha derramado este amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces el amor que Dios tiene con el Padre, ¿y desde cuándo tiene el amor? ¿Desde cuándo el Hijo tiene el amor del Padre? Desde la eternidad. Antes que el mundo fuese, Dios el Padre amaba a Dios al Hijo. Y el amor es perfecto entre ellos. Como dije delante, Dios es feliz en sí mismo. Él no creó a la humanidad ni a los ángeles para tener un motivo para ser feliz, como nosotros. Hoy si tuviera una familia, o si tuviera un ministerio, o si tuviera esto, estamos condicionados nosotros. Las cosas nos hacen felices, las personas nos hacen felices, las circunstancias, las situaciones nos hacen felices. Dependemos, nuestra felicidad depende de cosas y de personas. Somos creados así porque somos criaturas. Pero hermanos míos, Dios es independiente. Él no necesita nada ni a nadie para ser feliz. Como dije delante, Él pudiera estar la Trinidad en sí por la eternidad existiendo y siendo feliz en sí misma. Dichosa, regocijándose el uno con el otro, las personas de la Trinidad, eternamente felices. La pregunta entonces, ¿por qué nos creó? Si Él no necesitaba un motivo para ser más feliz. Dios nos creó para su gloria y para que nosotros disfrutemos de Él. ¿Entiende? Nosotros disfrutemos de Él. Él es la esencia de la dicha. Él es la esencia de la felicidad. Él es la esencia de la satisfacción nuestra. Este mundo busca satisfacción. Este mundo busca significado. Este mundo busca seguridad y tantas cosas. Y las busca en vano en otras cosas que no son Dios. Por eso viven vacíos. Pero Cristo es el que llena todo en todos.
y a través de Él nosotros podemos experimentar ese amor. Pero Dios no necesita de nosotros para ser feliz. No necesita de nosotros. Por lo tanto, hermanos, Dios no nos creó para tener un objeto de amor al cual amar. No. En esto es curioso porque hay muchas cosas que Dios hace y es que si tú aplicas estas cosas a ti, serías el peor de los pecadores. Por ejemplo, Dios es autocentrado. Dios busca su propia gloria. Pero si tú buscaras tu propia gloria, serías el peor de los pecadores. Es pecado. Y Dios nos llama a salir de esa vida, ¿cierto? Nada hagáis por contienda ni por vana gloria. Dios todo lo que hace, lo hace para Él. Si tú hicieras eso, serías un egoísta. Pero Dios no lo es porque es Dios. ¿Me entiende? Él tiene prerrogativas porque es Dios. Y hermanos míos, vuelvo al punto principal. Dios no nos ama porque Él vio algo en nosotros, porque la Biblia dice que Él nos amó primero y eso implica que nos amó desde antes de la fundación del mundo. Ahora, el amor de Dios que manifestó primero es un amor que manifestó, que demostró. Romanos capítulo 5 es clarísimo en eso. Dice lo siguiente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿qué dice? Cristo murió por nosotros. En que siendo aún pecadores, esto quiere decir en que a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios fue manifestado de una forma excelentísima en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Si hablamos del amor de Dios manifestado al hombre, no hay un evento más sublime que la entrega de su propio Hijo por nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo, dice la Biblia, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El amor de Dios se manifestó, se concretó, se evidenció, se hizo carne en la persona de Cristo, se hizo evidente en la muerte de Cristo y se hizo posible en la resurrección de Cristo. Tú y yo podemos disfrutar del amor de Dios hoy día, porque Cristo murió y resucitó por nosotros. Hermanos, Dios nos amó primero. Volviendo al texto de Primera de Juan, y ya para ir concluyendo, siempre se dice que cuando un predicador diga eso no le crean. No, Pastor Jan. Que dice que en virtud del amor de Dios por nosotros, hermanos míos, es que nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nuestro amor es una respuesta a su amor. Y hermanos míos, la necesidad y la demanda que Dios tiene de nosotros como cristianos es que nosotros cada día asumamos nuestra responsabilidad de contemplar el Evangelio y de maravillarnos cada día con la preciosa obra de Cristo en la cruz. Porque la obra de Cristo en la cruz es la manifestación más grande del amor de Dios. Y cuando tú cada día vas filtrando tu vida diaria por el sacrificio de Cristo y vas contemplando la maravillosa obra de Cristo en la cruz por nosotros y vas considerándote a ti mismo, tu miseria espiritual, tu pobreza espiritual, y vas considerando la riqueza de Cristo, la majestuosidad de Cristo, la majestuosidad de su sacrificio en la cruz, cada día vas adquiriendo pasión y amor por ese Dios que te amó tanto que entregó a su propio Hijo por ti. Y en virtud de esa consideración diaria, tú tienes mayor posibilidad de responder apropiadamente a ese amor. Todo tu servicio, toda tu adoración, toda tu gratitud, todo tu vivir
debiera estar fundamentado en la apreciación diaria del sacrificio de Cristo. Porque esa es la mejor respuesta que podemos dar, aquella respuesta de amor en virtud de su amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esa es la verdad de la palabra del Señor. Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Verso 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. De eso se trata el amor, dice Juan, no en que el amor no parte de nosotros. Y esa es nuestra dinámica permanente. A ver, ¿cómo amo más a Dios? Ya, de mañana empiezo a amar más a Dios. Es como que el amor para nosotros es una virtud que es generada desde nuestro corazón. Entonces, todos los días planeamos, ya, hoy día sí que voy a amar a Dios. No, dice Juan, claro, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y dice enfáticamente, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hermanos míos, el amor nuestro nace de la contemplación del amor de Dios y de su muestra a través del sacrificio de Cristo. Entonces, cuando te propongas amar más a Dios, debieras proponerte contemplar más a Cristo. Vivir contemplando a Cristo. Tanto es la maravillosa virtud del amor de Dios que en el verso 11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, y mire la palabra que ocupa, así, de esa manera, o sea, si tal fue el amor de Dios para con nosotros, entonces dice Juan, debemos también nosotros amarnos unos a otros. O sea, hermanos, tenemos un tesoro en nuestras manos. ¿Cuál es ese tesoro? El amor de Dios. El amor de Dios. Entonces, cuando sirvas a Dios, cuando vivas para Dios, cuando en el día a día, en tu trabajo, en tus labores, en tus quehaceres, te encuentres con el desafío permanente de vivir para Dios. ¿Entiendes? Porque para eso estamos en este mundo, para la gloria del Señor. Y cuando te plantees cada día ese desafío, ¿cómo vivo hoy para la gloria de Dios? Recuerda, una gran necesidad que tienes tú es en ese momento de contemplar el Evangelio, poner el Evangelio en tu corazón, porque la maravillosa obra de Cristo es la manifestación más grande del amor de Dios, y al tú maravillarte y asombrarte diariamente con el amor que Dios tiene por ti desde antes de la fundación del mundo, entonces hay una gran posibilidad, como dije, de que tu amor por Él crezca, se afirme, se fortalezca. No olvides, hermano mío, esta gran verdad. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Estás en crisis de amor como Éfeso? ¿Has abandonado tu primer amor? Deja de esforzarte por producir amor en tu corazón. Contempla a Dios. Contempla a Cristo. Maravíllate de su Evangelio cada día. Y tu amor por Cristo y tu amor por Dios crecerá. Amén. Oremos al Señor.